Este episodio de la Estrategia del Día es presentado por Novartis. El desafío de la industria de la salud ya no es solo desarrollar medicina de vanguardia, sino lograr que estas innovaciones lleguen de manera equitativa a la población. José Marcilla, presidente de Novartis para América Latina y Canadá, analiza la necesidad de una estrategia con impacto social. Escucha la entrevista al final del episodio. La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberglinea.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió en el cierre de la semana, hoy con Juan Pablo Ronderos de la consultora MAP y Alejo Rivas de Balance. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberglinea.com. 1. Javier Milei presentó ayer formalmente su proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, así que repasemos un poco de qué se trata la iniciativa. El texto establece que la función primordial y excluyente del Banco Central será preservar el valor del peso argentino, eliminando los objetivos múltiples que se le habían incorporado con la reforma del 2012. Prohíbe de forma explícita el financiamiento al tesoro, se eliminan los adelantos transitorios y se elimina el giro de utilidades. Estamos hablando ahí de la otra vía por la que el central le transfería pesos al gobierno. Quien viole esa prohibición enfrentará sanciones penales porque el proyecto equipara la emisión para financiar al fisco con la falsificación de la moneda. Y el proyecto de Milei también busca fortalecer la gobernanza en la autoridad monetaria. Los miembros del directorio van a tener mandatos escalonados por 6 años superiores al ciclo presidencial y solo podrán ser removidos por causas específicas con la intervención del Senado. El presidente del central ya no será designado exclusivamente por el Poder Ejecutivo, sino que necesitará también del acuerdo del Senado. La auditoría externa a cargo de firmas independientes pasa a ser obligatoria y se incorpora un mecanismo de transparencia adicional. La entidad deberá publicar las actas de sus reuniones de política monetaria dentro de los 30 días. Recordemos que aparte de estos cambios al central, este paquete de reformas apunta también a implementar el mecanismo de shutdown para el Ejecutivo argentino. Esto es un cierre parcial del Estado cuando se agote el presupuesto que obligaría a los legisladores a explicar de dónde van a sacar los fondos para cada iniciativa. Al menos esa es la intención. Pero ahora viene la parte difícil y el gobierno necesitará juntar los votos y todavía no está claro si los tiene. Eso en un Congreso donde la oposición ya dejó claro que va a discutir el proyecto artículo por artículo. 2. Esta semana estuve en las oficinas de Neix hablando con clientes de la LIC junto con Germán Nerenberg y Pablo Sánchez. A continuación los invito a escuchar a Germán con algunas sugerencias para las carteras, pero no se pierdan la nota completa con más recomendaciones de activos, tanto locales como internacionales, como siempre en bloomberglinea.com. Si pensamos en una cartera de acá a las elecciones o por ahí un poco antes de acá a 6 meses, perfil moderado, ¿qué activos eligen? Tanto renta fija en pesos, en dólares, equity. Ahí hay como dos views distintas. Por un lado, las carteras de largo plazo o como más estructurales, y después otras para pasar las elecciones. En los Next Talks pasados primábamos mucho el AO27 que en las licitaciones lo estaban dando a una tasa mínima del 5%. Nos pareció un bono muy atractivo por el hecho de que vence justo previo a las elecciones el 100% del capital más intereses. Eso por un lado para clientes mega conservadores que no quieran atravesar las elecciones con activos argentinos y que quieran mantenerse dolarizados durante el periodo. Después, para quienes se animen a extender un poco más el periodo, estuvimos viendo el AO28, que hoy ya lo estamos dejando de recomendar porque vemos que el AL30 está rindiendo un poquito más, con un esquema de amortización un poquito más rápido, con mayor liquidez en el mercado, o sea, igual retorno, incluso un poquito por encima. El AL30 nos parecía más atractivo, y después, para perfiles un poco más agresivos, el AL35 para los que se animen a tener una duration más larga y atravesar todo el periodo de elecciones que tenemos
tenemos la experiencia de las PASO 2019 que no fue algo agradable para las carteras argentinas, por lo cual estamos un poco más cautos con qué duration tomamos si tomamos en posición el pie argentino. 3. Todo era nerviosismo el miércoles porque pintaba que la Fed subiría las tasas hacia fin de año, o al menos eso creía buena parte del mercado, pero ayer llegaron dos datos que sentaron las bases para un nuevo rally en Wall Street. La variación de los precios de gastos de consumo personal en Estados Unidos, más baja la esperada, aunque sigue aún por arriba de la meta de la Fed, y un dato de crecimiento económico que resultó más bajo que lo que se registró en el primer trimestre. En otras palabras, datos que no sugieren que haga falta subir aún más las tasas de interés. Ese fue el trasfondo para que repuntara fuertemente el sector de los chips, impulsando al resto de la bolsa con una serie de resultados corporativos positivos. El índice de semiconductores saltó 8,4% después de 5 ruedas a la baja, y el Nasdaq 100 trepó 3,4% un día después de haber entrado en zona de corrección técnica. Microsoft, que presentó sus resultados el miércoles por la tarde, se terminó disparando ayer 15,5% tras el crecimiento de su negocio de nube, mientras que Oracle subió fuertemente después de ampliar su alianza con Google Gemini. Todo eso más que compensó la caída de Meta, que terminó la jornada 8% abajo. Al cierre entonces, el Nasdaq subió más de 3%, el S&P 500 más de 1,5% y el Dow Jones sumó por su parte 1%. Recordemos que el miércoles también Walsh había ayudado en cierta medida al no dar señales agresivas en su conferencia. Por lo pronto no dio ninguna señal de un camino de ajustes al alza para las tasas, lo que le dio al mercado espacio para respirar. Los bonos largos, en cambio, siguieron bajo presión, con el rendimiento a 30 años manteniéndose arriba de 5,2%. En el frente geopolítico, el conflicto en Medio Oriente sigue al rojo vivo. El miércoles por la noche, el Comando Central estadounidense respondió a los ataques de Irán con una ola de ataques contra blancos de la Guardia Revolucionaria. El conflicto se terminó ensanchando con un dron iraní impactando barcos en el puerto de Damietta en Egipto, cerca del Canal de Suez, mientras que Arabia Saudita participó por primera vez abiertamente con ataques conjuntos contra milicias proiraníes en Irak. A pesar de estos acontecimientos en los últimos días, el petróleo cayó ayer por más de 1% porque el tránsito por Hormuz pareció repuntar pese a estas hostilidades. Después del cierre llegaron los balances de Apple y Amazon. La empresa del iPhone terminó decepcionando con una facturación de 109.400 millones de dólares, quedando por debajo de lo esperado, con debilidad en China y en los negocios de servicios. Tras lo que fue el último balance de Tim Cook como CEO, a la hora de grabar este podcast, la acción de Apple caía 4%. Amazon, en cambio, anotó el quinto trimestre consecutivo de crecimiento en su negocio cloud. AWS facturó 42.200 millones de dólares, un 37% más que un año atrás, el ritmo más rápido desde fines del 2021. Y además, por encima de lo esperado. La compañía gastó más de 53.000 millones de dólares en infraestructura en el trimestre y prevé invertir 200.000 millones este año. La mayor parte, claro, en inteligencia artificial. A la hora de grabar este podcast, la acción de Amazon subía más de 7% en el aftermarket. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 2,3%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 7,7% para Central Puerto y caídas de hasta 4,7% para Globant. Los bonos en dólares cerraron verdes, con subas de hasta 0,3%, y el riesgo país quedó en 441 puntos. El dólar blue cerró en 1.565, el MEP en 1.513, el contado con liqui en 1.564, el mayorista en 1.497 y el minorista en 1.520 pesos. En tasas, la LECAP a septiembre quedó en 23,5% y el índice de caución BIMA cerró en 25%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 117 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 49.001 millones de dólares. El cierre. Y ahora lo escuchamos a Tomás Carrió, que habló para cerrar la semana con Juan Pablo Ronderos de la consultora MAP y con Pilar Tabela, economista de Balance. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y en esta oportunidad quería traerles dos breves entrevistas en las que analizamos algunos de los temas salientes de esta semana, que comenzó con la visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, que siguió con la decisión de mantener la tasa por parte de la Fed y que está terminando, al menos por ahora, con la cadena nacional de
Milei para presentar su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sobre la decisión de la Fed de mantener sin cambios la tasa, le preguntamos a Alejo Rivas, Lead Credit Strategist de Balance, si cree que las tres disidencias pueden anticipar o sugerir que el contexto global está más cerca de tornarse negativo para el país y qué efecto cree que tendría eso en los supuestos del programa financiero presentado hace unas semanas atrás por el equipo económico. Lo escuchamos. En lo que respecta a la Fed, los modelos de regla de Taylor vienen sugiriendo ya desde hace un tiempo que la dirección en las tasas debería ser hacia arriba, pero no se ve una divergencia marcada con el nivel de tasas actuales como sí pasaba en 2021. Es cierto, sin embargo, que el tono de los miembros de la Fed se viene endureciendo desde principios de año y está en niveles compatibles con subas de la tasa, con subas que se han visto en el pasado. En esta línea, el mercado espera la primera suba de 25 puntos básicos entre octubre y diciembre, pero no debería sorprendernos que termine dándose en septiembre. Esto va a depender, por supuesto, de la dirección que tomen los datos en los próximos meses. Para 2027, el mercado no llega a incorporar otra suba de 25 puntos básicos en un 100%, pero debemos tomar en cuenta que existe una incertidumbre bastante alta respecto a la situación en Medio Oriente y eso puede mantener la inflación no núcleo presionada por un tiempo, pero no creemos de todas formas que estemos en la antesala de un ciclo sostenido de apretón monetario. Entonces, parece más bien que estamos en un contexto de recalibración de política monetaria más que necesariamente un ciclo de subas sostenidas. Por otro lado, las ganancias corporativas en Estados Unidos se mantienen muy sólidas y lo mismo pasa con las expectativas para los próximos años con respecto a esta variable, lo cual viene siendo un viento de cola para lo que es la renta variable a nivel global y para las condiciones financieras. Entonces, no vemos que eso vaya a cambiar en el corto plazo y es más, diría que la Fed es muy consciente de lo que representa el boom de la IA y de su importancia para el mercado. Entonces, creemos que difícilmente quiera, con su política monetaria, con su ajuste en tasas de interés, descarrilar la dinámica que está teniendo este sector. No, para el programa tal y como está formulado, el efecto en principio sería poco porque este programa no contempla emisiones en el mercado internacional. El impacto eventualmente podría ser el de salir al mercado una tasa más alta, digo esto eventualmente en caso de que se defina tomar ese camino. Pero de todos modos debemos tomar en cuenta que el programa financiero presentado implica el pago de deuda con reservas, lo cual en el contexto de un dólar más apreciado a nivel global puede tener efectos adicionales sobre el tipo de cambio. Creo que a lo sumo impactaría en tasas más altas de un eventual acceso a mercado, pero no creo que necesariamente el contexto global vaya a volverse más negativo para la Argentina con potenciales subas de la Fed. Primero porque la magnitud de los ajustes que se están evaluando, que son entre 50 y 75 puntos básicos, no sugiere que la Fed se encamine a un ciclo de subas que vayan a deprimir las condiciones financieras globales. Tenemos el registro muy fresco de 2022, pero ese ciclo fue más bien, diría, la excepción que la regla. Por otra parte, hablamos también con Juan Pablo Ronderos, economista, fundador y socio de la consultora MAP, con quien analizamos el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el gobierno y las lecciones que puede tomar Argentina de otros bancos centrales de la región. Lo escuchamos. Bueno, Juan Pablo, Milei presentó anoche su proyecto de reforma para la Carta Orgánica del Banco Central, algo sobre lo que el oficialismo ya venía insistiendo en las últimas semanas, pero antes de esta cadena nacional, ustedes desde la consultora MAP ya habían publicado un informe en el que analizaban los ejes centrales de esta propuesta en base a lo que había estado adelantando antes el propio gobierno, y uno de los puntos salientes de este informe es que marcaron que creen que la reforma va en la dirección correcta, pero que su efectividad va a depender menos de su aprobación inicial que de la capacidad de sostenerla en el tiempo. Quería preguntarte primero por qué llegan a esa conclusión. A ver, lo primero que tiene que ver con la dirección correcta, si uno analiza los países de la región, que son con los que nos podemos comparar porque somos más parecidos, ¿no? Si uno pone ejemplo de los países que lo han hecho durante mucho tiempo antes, Reserva Federal, no sé, el Bundesbank en su momento, Alemania, etcétera, parecen como ejemplos lejanos. Entonces pusimos el foco en la región. Si uno mira la región, países con un historial de inflación enorme como Argentina, como el caso de Colombia, como el caso de Perú, como el caso de Brasil, o mucho antes en el tiempo el caso de Chile,
ya hicieron este paso. Es decir, es un paso necesario y va en la dirección correcta, por lo menos con los lineamientos que en aquel momento, cuando hicimos el informe, teníamos conocido, ¿no? Entonces, primer punto, ¿por qué se van en la dirección correcta? Porque los que lograron dominar el tema de la inflación lo hicieron y les fue bien. El segundo paso, ¿por qué es solamente un paso y no el final del camino? Porque todas estas cosas después hay que probarlas en la práctica. Al final del día hay que cumplir con lo que se escribe. En Argentina hemos visto un montón de veces que dictamos leyes que después no somos especialistas en no cumplirlas. Entonces, la idea de mandatos independientes del sector político, la idea de no financiamiento de algunos tipos, ese tipo de cosas, después hay que probarlas en la práctica. Y eso se va a probar en la práctica no solamente por este gobierno, sino sobre todo, y en los países de la región que han funcionado, cuando cambió el gobierno. O sea, cuando cambia el signo de gobierno y se mantiene igual esas direcciones, es donde empieza a traccionar y se transforma en lo que los economistas nos gusta llamar una institución. Pero no una institución como una ley o como un edificio, digo, sino una institución como un activo que gana al país, en que se respeta una ley, que se respeta un camino, que se respeta algo, incluso cuando cambia el signo político. Y creo, por eso creemos que es un camino, un paso en el camino en la dirección correcta, pero es el primer paso. Claro. Y ahora, me mencionabas los pasos de éxito de la región, por lo menos en lo que representa con el control de la inflación o la baja persistente de la inflación. Quería preguntarte, ¿cuáles son las lecciones que crees que nos dejan, por ejemplo, casos como el de Perú y Brasil para Argentina? Bueno, el de Perú es, creo que el caso paradigmático en el que todos lo miramos, porque Perú ha cambiado su presidente 7 veces en 10 años. Y sin embargo, el presidente del Banco Central de Perú, del Banco Central de Reserva de Perú, es el mismo hace más de 15. Es decir, ha sobrevivido a todas las crisis políticas que ha tenido Perú en los últimos 10 años. Nadie, por lo menos hasta ahora, veremos ahora con la asunción de la nueva presidente, pero nadie se atrevió a cambiar esa institución. Y si te fijas, Tomás, si uno mira, en cada cambio de presidente de los últimos años en Perú, el sol no se mueve un céntimo. Y eso tiene que ver con que Perú creyó esa institución que se llama presidente del Banco Central y además constituyó un presidente del Banco Central fuerte porque está sentado arriba de casi 30 puntos del PBI de reservas. Claro. Entonces, la institución, que es un activo soft, y las reservas, que es un activo hard, hacen que el mercado diga, bueno, está bien, cambian los presidentes, pero la política monetaria y el control de la inflación y la estabilización del tipo de cambio no se mueven. Y eso ha sido un gran éxito en Perú. En el caso de Brasil es algo parecido. Creo que el gran desafío y la gran prueba desde mi punto de vista, por lo menos, en Brasil fue el cambio de Lula después de Fernando Henrique Cardoso. Y te diría que la última prueba de fuego fue la última, en esta última asunción de Lula, que Bolsonaro había designado el presidente del Banco Central durante su mandato porque le correspondía en ese momento, y Lula no lo cambió. A pesar de que fue público, peleas feroces en los medios de Lula con el presidente del Banco Central, y sin embargo Lula mantuvo el presidente del Banco Central y no lo cambió. Creo que ahí está el éxito, ¿no? Por eso nos gustaban esos dos casos, porque además son muy cercanos. Ahora, ¿vos ves en este contexto argentino un escenario donde pueda verse que un directorio propuesto por un gobierno pueda sostenerse bajo otro signo político? No sé, imagino el caso del próximo presidente para evitar hablar de las autoridades actuales. Digo, ¿te imaginas que pueda darse un consenso suficiente como para que el próximo directorio o mismo el actual, en realidad, puedan perdurar en el tiempo bajo otro signo político? La verdad que no lo sé y nuestra historia no nos ayuda en ese sentido. Pero si uno se para en el 1989 en Chile, o uno se para en el 91-92 en Colombia, o en el 92-93 en Perú, te hubiera dado esta misma respuesta. No lo sé, tengo muchas dudas. Y sin embargo, esos países que otra vez no son muy diferentes a nosotros, sí lo hicieron.
Con lo cual uno abriga la esperanza de que eso suceda. También es cierto que en muchos de esos países las personas que se pusieron a cargo como presidente del Banco Central o dentro de los directorios eran todas personas probadas. Entonces eran toda gente con una reputación intachable que no tenía que ver con si querés, con un camino político o una designación política, sino una designación técnica y muy reputada. Entonces también deberíamos ver eso, ¿no? El primero que tome este paso y cree un directorio bajo esta nueva ley, ojalá ponga gente que sea intachable desde el punto de vista técnico y sea intachable desde el punto de vista reputacional. Porque si es así, va a ser más difícil para el que venga cambiarlo. Si en cambio las personas que se designen ese directorio no son personas probas, seguramente sea más fácil violar la ley como lo hemos hecho. Entonces, ojalá, eso es un camino que hay que construir, arduo, pero que hay que construirlo, es necesario. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos parte de lo que dijo Javier Milei ayer en cadena nacional al presentar un nuevo paquete de reformas, incluyendo los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central. En el 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares. A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales de la misma, en el 2012 se creó una nueva Carta Orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos. La gran pregunta que se hacen algunos economistas es si el día de mañana un gobierno intervencionista no volvería simplemente a cambiar la Carta Orgánica que deje Milei. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este segmento de la Estrategia de las Marcas es presentado por Novartis. Enfrentar las disparidades en el acceso a la salud en América Latina requiere una estrategia innovadora. En una entrevista exclusiva, José Marcilla, presidente de Novartis para América Latina y Canadá, analiza cómo la adopción de herramientas como la inteligencia artificial y el fortalecimiento de la innovación local pueden transformar los sistemas de salud. El talento y la cultura son clave en Novartis. ¿Qué habilidades de liderazgo son esenciales hoy en salud? Cuando uno lo piensa, los mayores éxitos que ha logrado la humanidad ha sido por la visión y el liderazgo de personas que creyeron que nada era imposible. Por eso creo que a nivel de liderazgo hay tres cualidades que son fundamentales en Latinoamérica. La primera es la visión, tener un reto, un desafío que aunque parezca imposible se pueda conseguir. Creo que en Latinoamérica hay muchas oportunidades de mejorar cómo se tratan a los pacientes. La segunda característica que creo que es muy importante es la innovación y la curiosidad. Necesitamos profesionales que sean permanentemente curiosos, que aprovechen el potencial de las nuevas tecnologías, que miren siempre qué está ocurriendo en otros sectores para poder incorporar estas innovaciones rápidamente en nuestro sector. Y por último, en Latinoamérica creo que la tercera cualidad es la resiliencia. El no abandonar nunca. En Latinoamérica siempre tenemos muchos desafíos internos, geopolíticos, económicos, pero el talento en Latinoamérica es capaz de convertir cualquier desafío en una oportunidad y conseguir finalmente que haya un mejor tratamiento de la salud de nuestro continente. Escucha la entrevista completa en nuestro canal de YouTube que dejamos en el link de la descripción.